Congreso Internacional Zamora Sefardí 2025. Shalom, muy buenas. Mi nombre es Jesús Jambrina. Coordino el trabajo del Centro Campantón, dedicado al estudio, difusión y puesta en valor del legado judío de Zamora, ciudad y provincia, también de La Raya, Luso Española y de Sefarad en sentido general. Doy las gracias a Radio Sefarad por dedicar este especial al 13 Congreso Internacional Sefardí que acabamos de realizar aquí en Zamora, dedicado a los judíos de La Raya, Luso Española. La mayoría de los judíos que se vieron obligados a abandonar los reinos hispánicos en 1492 salieron a Portugal. Según cronistas de la época, la población del reino vecino creció en un 10% y las juderías locales se vieron desbordadas por la llegada masiva de migrantes. Estos se instalaron principalmente en la frontera entre ambos reinos, lo que hoy se conoce como La Raya, tanto en su lado vertical de Zamora a Huelva, como en su parte horizontal de La Guardia en Galicia a Sanabria. Esta región geográfica, con forma de la letra Rech en hebreo, se convertirá en refugio de gran parte de los exiliados de Sefarad entre 1492 y 1497. Fecha esta última en que se hizo efectivo el decreto de expulsión en el reino vecino y luego, en su extremo noroeste, la casa de los criptojudíos, con Braganza como lugar de referencia, acompañada por algunos pueblos cercanos como Carzao, Vimioso, Miranda do Douro, Mogadauro, entre otros. En Portugal, a esta parte del país se le conoce como Trás-os-Montes, incluyendo en el lado español al oeste de la provincia de Zamora. De criptojudíos de esta vasta región luso-española se alimentaron las grandes juderías de la cuenca mediterránea, así como las de Ámsterdam y más tarde las Américas. Con orígenes en La Raya fueron, entre muchísimos otros, el hebraísta Alfonso de Zamora, quien por cierto salió a Portugal en 1492 y regresó con su familia a esta misma ciudad y se convirtió en el gran hebraísta que conocemos hoy. Los Carvajal, la familia que fundará el nuevo Reino de León en México. Luis de Carvajal el Viejo nació en Mogadauro, pero sus antepasados eran de Fermoselle. Y Luis de Carvajal el Mozo nació en Benavente. Isaac Orobio de Castro, Isaac Cardoso también, Isaac Antonio Francisco Israel, la conocida familia Suazo, el pintor Camil Pizarro, que nació en la isla de Santo Tomás, en el Caribe. Solo en los poblados de Fermoselle, Alcañices, en Zamora, o Braganza y Carzao, en Portugal, existen decenas de casos inquisitoriales a judaizantes. Por esta relación entre Zamora y Portugal, por cierto, este año se celebran los 900 en que Alfonso Enríquez, el primer rey portugués, fuera hecho caballero en la Catedral de Zamora. Es decir, por esta misma relación entre las dos regiones, en el año 2014 dedicamos el Congreso a las conexiones históricas entre ellas. Hicimos sesiones en Vimioso y hicimos también sesiones aquí en Zamora. Este año, sin embargo, a petición de la red sefardita transfronteriza, NERTAMIT, de reciente creación, colaboramos en la realización del 13 Congreso y dedicamos el tema a revisitar toda La Raya, no solo la parte zamorana y de Trás-os-Montes, sino la que va de Extremadura, incluye Extremadura y Andalucía, y también la parte gallega. La presencia judía en todo este territorio está documentada desde la época romana. Por ejemplo, 2 sinagogas en Mérida en el siglo IV, lo cual nos dice que posiblemente desde mucho antes ya existían judíos en esa área, y como sabemos, los judíos llegaron masivamente a la península ibérica con los romanos. Y luego, en la Edad Media, son numerosísimas las juderías y aljamas documentadas a lo largo de toda la Vía de la Plata, que como ustedes saben es de época romana también. Nuestro Congreso este año quiso poner en valor esta parte de la historia bastante desconocida y enfocarnos en la diversidad del legado judío en la península ibérica.
Deseo que disfruten los resúmenes de las ponencias y les invito a comunicarse con el Centro Campantón a través de nuestro correo electrónico centrocampantón@gmail.com o a través de nuestras páginas web zamoracefardí.com y zamoracefardí.es. Shalom y espero y deseo que nos veamos pronto. Decía el aguadero arriba prima, decía el aguadero arriba prima. Pues la actividad que tuve la oportunidad de presentar este año en el Congreso, pues fue organizar un Beit Midrash. Un Beit Midrash en el que estudiamos y discutimos textos, tanto de Torah, Midrash, Mishnah, Talmud, pues que reflexionaban sobre la idea de la felicidad. Hemos explorado, bueno, punto uno, en qué consiste la felicidad en el judaísmo, ¿no? Y bueno, la idea también surgía porque todos buscamos la felicidad. Lógicamente, bueno, una de las cosas que tuvimos que reflexionar es, bueno, cómo podemos definir felicidad. Y la idea de hacer un Beit Midrash era también que la gente aprendiesen o descubriesen ese modo tan rico, ¿no?, de estudiar en el judaísmo, que consiste en compartir cada uno nuestra voz, en ponerla en común. La idea de drashá es la idea de búsqueda, ¿no?, de profundizar. Y en la tradición judía entendemos que cada uno de nosotros tenemos un trocito de Torah, un trocito de sabiduría que nos es a cada uno único e irrepetible. Luego, solamente cuando compartimos ese trocito de Torah que cada uno tiene con otros, pues podemos acercarnos un poquitín más a la verdad, que nunca podremos hacer totalmente, pero desde luego, si nos quedamos en un mero estudio pues personal y privado, pues lógicamente estamos más lejos de esa verdad. Solamente cuando compartimos, solamente cuando nos reunimos y compartimos cada uno de nosotros esa sabiduría, pues que la completamos. Después, por otro lado, otra cosa que queríamos reflexionar en el Beit Midrash es que el judaísmo es ante todo una tradición de vida. A la Torah le llamamos también Etz Chaim, el árbol de la vida. Luego, si al final todas estas enseñanzas no nos ayudan a tener una vida más plena, pues como que no sirven de nada. Es decir, el judaísmo no es una tradición que nos separe, que nos arranque de nuestro aquí y ahora, de nuestra realidad, sino que es una tradición que ante todo nos pone de raíz con nuestra realidad e intenta dar sentido pues a las alegrías y a las penas que vivimos cada día, y todos queremos ser felices. La discusión fue muy interesante porque siempre surgen ideas que a cada uno de nosotros nos eran desconocidas. Yo creo que más o menos llegamos todos a la conclusión de que la felicidad no tiene que ver con fresas y champán, con un mundo ideal, sino con el mundo real. Y ese mundo real está roto, es imperfecto. No estamos aquí para disfrutar de un mundo ideal, sino de un mundo real que tenemos juntos que mejorar. Luego, la idea de la felicidad en el judaísmo está, por un lado, muy unido a la idea de nuestra responsabilidad. Ahí reflexionábamos sobre la palabra shalom, paz, que comparte raíz con shalem, es decir, algo completo. Una vida que es coherente, que es responsable, que acepta lo bueno, lo malo, y con ese bagaje pues uno intenta avanzar, mejorar
punto uno como persona, hacer un tikkun adam, una reparación personal, una mejora personal, y después un tikkun olam, una reparación del mundo. También pudimos ver que la idea de la felicidad probablemente tiene también mucho que ver con una idea de equilibrio, responsabilidad y equilibrio, de lograr un balance que nos permita pues estar en paz con uno mismo y en paz con lo que nos rodea, que como vimos pues no es perfecto, ni nosotros somos perfectos, ni lo que nos rodea es perfecto. Claro, hacer esto en un lugar como Zamora, una de nuestras últimas juderías, uno de esos últimos enclaves de estudio y reflexión del judaísmo antes de la expulsión de los judíos de España, volver a traer esas técnicas de estudio, volver a dar vida a la Torá en una judería que fue desolada, arrasada, destruida y que aún así conserva trazas, ¿no? Vestigios muy interesantes, pero traer vida a esas piedras de esa judería bellísima de Zamora, pues fue una auténtica bendición. Yo creo que todos disfrutamos enormemente. Yo desde luego lo hice. No concibo el judaísmo como algo que uno vive solo y apartado, sino que comparte. No concibo la Torá simplemente como algo que nos da reglas y normas o como un mero estudio intelectual, sino como algo que da un sentido pleno a la vida. Y fue en ese sentido una auténtica bendición. Después, por último, al final del taller compartí un texto que yo he escrito que se titula Las 13 vías para la felicidad, que está un poco inspirado en la obra de Maimónides de los 13 principios de la fe, y ahí reflexionamos también sobre el concepto de unidad, ¿no? La gematria, el valor numérico de la palabra uno en hebreo, echad, es 13. Luego, la idea de 13 está muy relacionada a la idea de unidad, y es porque al final todos somos uno en nosotros mismos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que lo que hacemos en un aspecto, en un ámbito de nuestra vida, nos afecta a nuestro todo, que no estamos separados del resto de nuestra comunidad, familia, humanidad, sino que cuando alguien sufre, también ese sufrimiento, a veces sin darnos cuenta, también nos está haciendo daño a nosotros mismos, porque somos uno y todos somos uno, y al final pues formamos parte de una cadena, de una tradición, de una comunión que yo creo que debemos poner en valor, puesto yo que creo que uno de los problemas de este mundo es que estamos perdiendo nuestra humanidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que estamos perdiendo la capacidad de ver el rostro humano del otro y de conectar con él, de volver a recuperar esa comunión. Fue un auténtico placer y agradezco muchísimo a Zamora Sefardí que me haya vuelto a invitar un año más y haber compartido pues esta pasión y la alegría de compartir. Así que muchísimas gracias a todos.